Estamos. ¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y estamos en un nuevo video en donde en esta ocasión vamos a resumir un segundo libro que es extraordinario, pero que es un segundo libro de no ficción. El primero se los dejaré en la descripción de abajo, que es como una introducción a la Gestalt, y este segundo pues es un libro ya filosófico. El día de hoy vamos a hablar en defensa de la intolerancia de Slavoj Žižek. Aquí tienen un libro extraordinario que precisamente en estos momentos lo acabo de terminar. Sí, el título de este libro es un poco controversial. En defensa de la intolerancia. ¿Cómo es posible? Yo me preguntaba que Slavoj Žižek defendiera lo intolerable. Bueno, te va explicando poco a poco. Pero ¿de qué trata, no? ¿De qué trata este pequeño ensayo, no? De no más de 100, no más de, es más, ni siquiera llega a las 150 páginas. ¿De qué trata? Bueno, Slavoj Žižek te da a entender durante todo el ensayo, ¿no? Tienes que leer todo el ensayo para poder entender el mensaje total, ¿no? Te da a entender que ahorita vivimos en un desmadre de sociedad. En otras ocasiones, en otras etapas del ser humano, había ciertas características o ciertas situaciones que hacían únicas esa etapa de la historia del ser humano, ¿no? A pesar de que había sus puntos negativos como el racismo, cosas similar. Pero en la actualidad, ¿no? Ha sido un desmadre donde no encontramos una identidad tal cual. A pesar de que aparentemente estamos en una época en donde todo es aceptado, en donde todos nos aceptamos, ¿sí? Slavoj Žižek o Žižek, ¿no? Nos empieza a comentar que vivimos en una clase de sueño o una clase de farsa, de una farsa libertad, de una farsa o de una falsa apertura de pensamiento, ¿no? Realmente, en pocas palabras, y lo que dice este libro, lo que vivimos es una falta de identidad, ¿sí? Y un control o una sumisión totalmente hacia el capitalismo. Es decir, al capitalismo, este capitalismo que te puede dar la cara de buena onda, ¿no? Lo que hace es decir, bueno, yo te acepto a ti hispano, a ti indígena, a ti afroamericano, a ti asiático, a ti europeo, ¿no? Yo te acepto siempre y cuando tengas esa mentalidad de consumismo que nos hace vivir, ¿no? En una obsesiva necesidad de estar comprando y comprando y comprando, ¿no? Mencionan que antes pues existían los polos extremos. Hoy en día no es que estemos en un punto medio, sino que estamos peor todavía, o sea que estamos un poco perdidos, ¿no? Es decir, antes existía los socialistas, los comunistas, los liberales, los conservadores, ¿no? La izquierda y la derecha, y ahora no existe absolutamente nada de eso. Y de hecho es curioso porque lo vemos en la actualidad, y en la actualidad mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque antes había un claro ejemplo de lo que era la izquierda y lo que era la derecha, de lo que eran los liberales estadounidenses y lo que eran los socialistas soviéticos. La diferencia de estos dos bandos era totalmente notoria, ¿sí? Se podía ver cuál era la izquierda y cuál era la derecha. Sin embargo, en la actualidad no se puede notar esto, y esto lo estamos viviendo, ¿no? En carne propia, en México, ¿no? En donde prácticamente, a pesar de que yo milito en el partido de Morena, ¿no? Donde pues apoya a Andrés Manuel López Obrador, pues no se escapa de las críticas, no se escapa de la crítica certera. ¿Y cuál es la crítica certera? Pues aquella en donde estamos notando que en Morena, ¿sí?
el Morena ante la pantalla general de la sociedad era vista como un partido de centro izquierda, ¿no? Pero ya dentro de Morena, ¿no? Pues sí era un poco más enfocado a la izquierda, o sea, sí había muchos militantes, sí habíamos muchos, hay todavía militantes de izquierda. Sin embargo, esto ya se está desvaneciendo, esa delgada línea, ¿no? Entre una cosa y otra que habla es la dosis X, donde esa línea ya no existe, ¿no? La podemos notar hoy en día. Y se ve en Morena, ¿no? En Morena, donde es el partido donde exmilitantes de otros partidos caen en Morena, ¿sí? Podemos notar que exmilitantes de partidos conservadores, del PANAL, del PAN, inclusive del PRI, del PRD o del PT, no llegan a Morena como aliado o como militante. Y hay una imagen muy interesante que la voy a poner aquí, ¿no? En donde se nota claramente que esta persona está viendo un letrero y dice cuál es la izquierda y cuál es la derecha, ¿no? La derecha aparentemente liderada por el PAN, en donde hay un partido de izquierda, ¿no? Y una izquierda en donde vemos partidos de derecha, que es Encuentro Social, no me acuerdo cómo se llama este partido, ¿no? Entonces no vemos esa clara línea y exactamente... Y ocurre lo mismo básicamente con cualquier sector de la sociedad donde no podemos encontrar una clara línea, ¿no? En donde vemos a esa persona que acepta al otro pero no acepta que se acerque, ¿no? Es decir, te acepto de lejitos, en pocas palabras. Y lo notamos, por ejemplo, dice Slavoj Žižek, en la discriminación que aún existe, ¿no? Por ejemplo, supuestamente aceptamos... Racistas no lo ven así. No lo ven así. Y por eso es que a veces ellos, muchos de ellos que viven aquí en el sur de la Florida también y en todos los Estados Unidos, actúan así. Dale. What's your address? Why do I have to tell you my address? Ay, déjala tranquila, mija. Ignórala, ignórala. You don't have to. Ignórala. I can call the police if you don't Ok, want ya, deja ya tranquila. Do whatever you want. to. Fine, I will. Thank All you. right, thank you. You don't live here. You shouldn't be Oh fishing my here. God. No. Oh my God, no. You shouldn't be fishing here. You don't live here. Get the out. Do you know what that means? Ok, este es un joven cubano que llegó de Cuba hace no mucho tiempo y entonces lo que quiere hacer es pescar. Fue con su novia, agarró una vara de pescar y fue a la orilla de la bahía a pescar. No se está metiendo con nadie y de pronto sale esta mujer que creo que tiene un poquito de tendencia racista, si me permiten decir eso. Aquí está otra vez, número 2. Mira, mira. No, mira. You speak English, you stupid, you stupid Cuban. Yo no hablo inglés. Both of you, get the out. You don't live here. This is for residents only. Okay. You want to come in here and fish? Go Okay. fish somewhere else. Está bien. Okay. Ok, ¿y qué? No, okay. ¿Y qué, Oh, mijita? you. I'm going to call the police right now. Y parece que la mujer nada más se estaba calentando. Había solamente empezado, porque lo que le va a meter ahora al tipo, y es anticubana hasta el tope. Seguimos. Look at me. What? What are you, black or white? Doesn't matter. It matters. Oh, really? I'm going to get the police. Go get the police. This stupid here. No. Ok, estúpida, cagalitrosa, pestosa, hija de la estúpida. Sigue Where do you caminando. live? Where do you live? Sigue caminando. Sigue caminando. Fucking Yeah. Cuban. Eres Piece una of Eres una Cubans are nothing but piece of to America. Racista, racista. Ya sé cómo tú eres. El tipo al fin. Y tú sabes que hay que estar. Tufo. Sí. Go ahead. Don't touch me. Don't touch me. Then touch you me. get out of here. Get out of here. Touch me one more time. Get out I of here. dare you to touch me one Get more out time, of here. lady. I dare you to put your Get hands on out me of one more here. time. Get out of here. You're in front of my face. Do you Get live the fuck here? out. Do you live here? You don't. Do you oh live my here? God, the alcohol in his breath. Oh, I should honestly. You know what? I should call the cops for harassment.
Ahí encontró la ¡Wow! El respuesta. alcohol que le está saliendo de la boca a esa mujer Pero es qué increíble. ira, ¿no? Y el desprecio con el que habla Si le sumas el alcohol que tenía esa mujer encima, que eran las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Tú sabes que a mí como periodista lo que me molesta, y hasta perdí mi trabajo explicando esto, hay miembros de la prensa en los Estados Unidos que han ayudado la causa de la ignorancia. Porque yo sé, y Marlo lo sabe, y tú lo sabes también, que tú puedes con el internet en cualquier momento encontrar la contribución que están haciendo los hispanos a los Estados Unidos. ¿Quiere decir eso que todos los hispanos, que todos los cubanos son buenos, que no hay cubanos que son chusma, y hay cubanos que son lo que sea, y hay los indocumentados, todo el mundo? Es que es un racismo puro, ¿no? Hay que informarse y saber. Es una xenofobia, quiere decir, es un miedo a lo que uno no es. Y es hasta un punto relacionado con la política que tenemos hoy en día, porque el extremo en los dos partidos muchas veces tiende a ir a la xenofobia. Sea la xenofobia de un grupo de personas, como la xenofobia en la derecha extrema, o la xenofobia a la izquierda, de tenerle miedo a todo el que trabaja por la vida, a todo el capitalista. Y entonces, no, los dos tipos de xenofobia yo creo que están bien mal. Y en este específico, del racismo es bien peligroso, porque los inmigrantes en este gran país es lo que crea a los Estados Unidos. Sin duda. Grande. Y lo que siempre lo ha creado. Exacto. Desde el primer inmigrante en los Alemanes, 1500. judíos, italianos, latinos, todo lo que sea inmigrante en los Estados Unidos, asiáticos. Y una ignorancia histórica también, Rick, porque al fin y al cabo la historia se cuenta precisamente para ir evolucionando hacia un mundo global, no para seguir creando Es esa casualidad, Rocío, que nos animadversión. toca ahora a nosotros. A nosotros nos toca en este momento recibir el Fíjate, palazo la vuelta, por ¿no? destacarnos. A todas estas personas que aparentemente son diferentes al común denominador, ¿no? Donde los aceptamos y los abrazamos, pero realmente aceptamos una idea vaga de lo que es, porque simplemente te quiero fuera de mi entorno. Te acepto siempre y cuando no estemos en el mismo lugar, ¿no? Te acepto, por ejemplo, y esto insisto, lo vivimos aún así en México, ¿no? En donde podemos notar que se acepta las tradiciones indígenas, ¿sí? Y aceptamos que somos iguales y aceptamos todo ese tipo de cosas, pero realmente la sociedad no está lista para ver indígenas con cargos importantes, con trabajos importantes, con poderes o con un poder, ¿no? Importante en la sociedad cotidiana del común denominador. Todavía no está lista la sociedad para ver este tipo de situaciones, ¿no? Mucho menos, por ejemplo, en Bolivia, que tienen a un presidente que es indígena, pues tampoco lo podemos ver aquí, ¿no? Y a pesar de que lo aceptamos, pero realmente no aceptamos al indígena, aceptamos lo que está acorde a nuestro sistema capitalista, nuestro pensamiento capitalista, que es la chanclita, que es las camisetitas, ¿no? Que son las joyitas, y presumimos que le compramos a un indígena cuando fuimos a un viaje en Chiapas, ¿no? Presumimos eso y lo aceptamos y lo defendemos. Hay que consumir producto mexicano, pero realmente cuando se va conduciendo, pues ni siquiera volteamos a ver a estas personas. Y lo mismo ocurre con la comunidad homosexual. Estos comentarios absurdos que hay por ahí, en donde dice, y esto me lo topo comúnmente en Facebook, ¿no? Que dice: yo acepto a la comunidad homosexual siempre y cuando no adopten niños. Yo acepto a la comunidad homosexual, pero no acepto que hagan una familia, ¿no? Pues yo tengo amigos homosexuales y yo estoy bien con ellos, pero no acepto que esto y el otro. Entonces no los estás aceptando, ¿sabes? Estás comprando un poquito sus ideas, ¿no? Pero realmente no los incluyes al grupo del común denominador, ¿no? Es lo que tanto están peleando los hispanos en Estados Unidos o los afroamericanos en Estados Unidos. Ocurre exactamente lo mismo. El común denominador de los Estados Unidos no acepta al hispano, acepta al oriental, acepta al árabe, acepta al afroamericano,
pero de lejitos, ¿no? Tú tienes tu trabajo, tú tienes tus puestos, tú tienes tu música, tú tienes tu forma de vestir, tú tienes tu propia jerga al momento de hablar, tú tienes tus propias escuelas, etc, etc, ¿no? Tú tienes inclusive tus propios barrios, ¿no? De esos clásicos ejemplos en donde vemos a una familia afroamericana en un barrio blanco y esto se ve muy mal. Sí, y esto es básicamente lo que nos habla Zizek. Por eso de repente observamos grupos extremistas que obtienen mucho la atención de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, los neonazis o las cabezas rapadas, que lo mencionan en el libro. Movimientos aquí en México como Yo Soy 132. Toda la revuelca, ¿no?, que hubo de los 43 desaparecidos, en donde fuimos muy atacados por defender pues esta causa o esta situación que tan desagradablemente ocurría, ¿no? Y simplemente se destapó un poco de la porquería que se vive en México y de la porquería que se vive en todo el mundo, básicamente. Porque el sistema capitalista, o los que tienen más control de este sistema, pues nos dicen aparentemente sí, te aceptamos siempre y cuando consumas, pero por abajo del mar te seguimos atacando, ¿no? Te seguimos atacando de mil maneras, por ejemplo, visuales, ¿no? En donde nos presentan productos que debemos de consumir, que debemos de usar, productos de belleza, inclusive en el sentido de películas, ¿no? De lo que es bueno, lo que es malo. Las películas, por cierto, siempre nos han enseñado lo que es bueno y lo que es malo, especialmente nosotros los mexicanos, que somos vecinos de los gringos, ¿no? Y siempre estamos a la expectativa de lo que Estados Unidos, tanto como mexicanos o el resto del mundo inclusive, ¿no?, porque aún tiene un peso ideológico y cultural Estados Unidos, estamos a la expectativa de lo que debemos de hacer, debemos de consumir, debemos de leer Juegos del Hambre, debemos de leer 50 Sombras de Grey, debemos de ver las películas de Avengers, escuchar Justin Bieber, parecernos a cierto actor o a cierta actriz, y los ejemplos son innumerables. Es lo que debemos hacer, y aquí tenemos una versión pues chafísima de cómo estos medios capitalistas han influenciado muchísimo en la cultura mexicana, o en las familias mexicanas, que es Televisa, mediante las novelas o este tipo de contenido basura, donde literalmente hace que te apaguen un poco el cerebro, ese sentimiento de patriotismo, ese sentimiento de preguntarse qué realmente está pasando. Porque, insisto, este sistema capitalista te dice, te acepto tal y como eres siempre y cuando me consumas y no preguntes tanto. Sí, Dross, por cierto, sacó un video hace poquito, ¿no?, de un mensaje subliminal encontrado en un comercial de los Estados Unidos que lo pasaban a cierta hora de la madrugada. En ese mensaje me llama muchísimo la atención un comentario que dice: no cuestiones, o algo similar, ¿no? Lo dejo aquí exactamente. Aquí la frase, ¿no? Algo así como que no cuestiones, simplemente consume y no preguntes cosas o dudes de tu gobierno, algo similar. Y es básicamente lo mismo, ¿no? Acepto al afroamericano, sí, en su colonia, acepto al hispano en su colonia, acepto al gringo en su colonia, sí, que ya sería una colonia más grande, siempre y cuando me consumas y no preguntes o no simplemente muevas un poquito la cortina y veas todo el desmadre que el capitalismo ha provocado
en países menos desarrollados, o prácticamente en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo que te da a entender Zizek, ¿no? Por eso ese título, En defensa de la intolerancia, vamos te da a entender, no de manera directa, y no quiere que regresamos a una etapa que ya la hemos vivido del ser humano, pero sí que comprendamos que hay divisiones, pero también hay esa necesidad de aceptarnos realmente y de introyectarnos como una nueva especie de sociedad humana. Estamos en el limbo, estamos en el desmadre, y en donde inclusive pone ejemplo de que tan desmadrados estamos que antes solo se discriminaba, ¿no? Solo se discriminaba una sola cosa, ¿no? Y una cosa abarcaba todo, ¿sí? Y hoy no lo podemos notar así. Hoy podemos observar que se discrimina a una cosa muy muy particular, muy singular, y es básicamente imposible defender esa idea. Por ejemplo, no pongo un ejemplo que él más o menos lo plantea aquí. Antes se discriminaba a la comunidad afroamericana, que se sigue discriminando a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, pero era un poquito más sencillo defender a la comunidad afroamericana porque abarcaba un todo muy importante en la sociedad americana, ¿no? Más bien estadounidense. Pero ahora es un poco más difícil porque esa necesidad de defender pues ya se va haciendo cuestiones más particulares y más complicadas de ayudar o de tratar de solucionar un problema. Por ejemplo, podemos notar que también hay que defender al sector de la mujer, pero también hay que defender el sector o luchar por los derechos de la comunidad LGBT, y también por los derechos de las madres solteras, y también por los derechos de la educación, y que por sí solo pudiese ser una forma más fácil de resolver el problema. Pero ahora tenemos tantos subgrupos que ya es como si todo el mundo estuviera gritando al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, dice Slavoj Zizek, podemos tener como ejemplo a una mujer afroamericana, lesbiana, madre soltera y con un problema enorme de educación para con sus hijos. Entonces cuando antes era simplemente una sola lucha, ahora son 4 o 5 luchas las que se debe de surgir, ¿no? Cuando antes simplemente pues podríamos ver entre la necesidad de los derechos humanos, ¿no? Que simplemente, sin importar que X o Y cosa, pues eres un ser humano, yo soy un ser humano, todos somos seres humanos y debemos tener los mismos derechos, que los tenemos, por cierto. Pero ya ahorita Slavoj Zizek te da a entender que vivimos en un mundo caótico en donde todos están gritando y nadie se calla. Bien, camaradas, ¿qué es lo bueno de este libro? Lo bueno de este libro es que por fin pude leer a Slavoj Zizek por sí solo. Es decir, este es el segundo libro que leo de Zizek. Había leído un libro, un ensayo que hace en colaboración con un religioso, que voy a poner el nombre, no recuerdo ahorita, pero por fin ya lo leo, ¿no? Y es curioso porque me imagino cuando lo leo la forma peculiar de explicar las cosas Zizek, ¿no? Que parece que se está muriendo, que se está convulsionando, o que siempre está muy deprisa, ¿no? We're trying to analyze the world. Mostly the way I talk about cinema is simply to use it to illustrate where we are today ideologically. How do we experience our lives? What do we find worth fighting for? What's the meaning of our life? Or small ritual? You have to look at Hollywood, where you get it in pure distilled form. Entonces esto pues te lo narra casi igual, y es una forma muy chistosa de leer esto, que es una parte positiva de esto, ¿no? Que básicamente es el lenguaje de Zizek en un libro, y te va explicando de forma muy breve por qué hay que defender teóricamente la intolerancia, y cómo te plantea que pues ya lo sentía, ¿no? Ya lo sentía muy dentro, pero ya tiene un fundamento, un pequeño fundamento, ¿no? En donde estamos viviendo un desmadre, donde antes había A y B y ahora
ni siquiera hay letras, ¿no? Ahora todo es un desmadre, vemos partidos de izquierda con militantes de derecha y viceversa, y vemos que una sola persona antes tenía un problema racista, que era hispano o era afroamericano, y ahora una sola persona puede tener 5 motivos de ser discriminado, ¿no? Por ser mujer, por ser afroamericana, por ser parte del movimiento LGBT, y por ser madre soltera, y por el problema de la educación de su hijo, ¿no? Y que su hijo tiene a su vez una madre soltera, una madre... O sea, los problemas entre una persona pueden ser 5, pero entre 2 personas pueden multiplicarse hasta la eternidad, ¿no? Y no hay esa línea exactamente que ayuda un poco a discernir, ¿no? Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto desde una perspectiva muy racional, ¿no? Ahora simplemente estamos viviendo en una época de consumismo, que es simplemente dejarte llevar y no cuestionar. Esas son las cuestiones positivas de este libro. ¿Qué es lo negativo de este libro? Lo negativo es que no sé por qué escribió les voy a decir exactamente las páginas. Escribió 142 páginas. No sé por qué esa necesidad de hacer este librito. A lo mejor es como el libro de Jean-Paul Sartre, el existencialismo es un humanismo o algo así. Pongo el nombre también. En donde Jean-Paul Sartre explica su teoría existencialista para entender el existencialismo un poco más complejo y sus obras un poco más complejas. A lo mejor esta es la idea de Slavoj Žižek. No lo sé realmente, no investigué el contexto de este libro, pero lo malo es eso, ¿no? Que es una enorme cantidad de información en un librito pequeño. Y yo estoy en contra más o menos de ese tipo de situaciones, ¿no? De libros que intentan explicarte todo en tan pocas páginas, ¿no? Tengo uno que otro librito por ahí. Tengo uno que compré hace poco que se llama Historia de México, una breve historia de México, que son como 150 páginas también, y se ve muy entretenido. Es un buen libro. No lo he leído, porque por allá está. Y es básicamente lo que me estoy refiriendo. Para mí, yo prefiero leer un libro muy, muy completo, muy tocho, ¿no? Como dicen los españoles, para poder comprender la situación. Por ejemplo, hay un libro que se llama Historia de la Humanidad, en donde no es tan delgado, pero sí se me hace un poco imposible que toda la historia de la humanidad, obvio que sí es posible, sí es posible crear un resumen en pocas páginas, pero no te enteras muy bien de la situación, ¿no? Y es por eso que no compré ese libro, pero sí compré este otro que más o menos va con la misma temática, que es Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad, que es uno de los libros que voy a leer próximamente, ¿no? Y si te das cuenta, es un libro que tiene más de 1200 páginas. Entonces ahí sí yo te creo que es algo, ¿no? Un poco más serio, ¿no? Un poco más complejo, más que serio, ¿no? O por ejemplo, aquellas personas que leen resumen de psicoanálisis y critican el psicoanálisis y no se ponen a leer a psicoanalistas serios o el mismo Freud, ¿no? Entonces esta es la parte negativa que yo observo de este libro, no es algo resumido. Otro punto negativo son los términos que son un poco confusos, son términos confusos. Es decir, si no estás acostumbrado a adentrarte a este tema de la filosofía, o del cuestionamiento de por qué estamos aquí o por qué se ocurre todo este desmadre, Slavoj Žižek, a pesar de que es un filósofo fácil de leer, sí, pero es un filósofo fácil de leer si tú ya tuviste previo contacto con obras similares o con pensamientos similares. Si entras de golpe a tratar de comprender la filosofía desde Žižek, pues sí te va a ser un poco complicado, porque maneja o juega con las palabras, juega con los términos, y tiene muchísima cultura popular que tal vez sea un poco fácil de entender,
pero mezcla cosas extraordinarias y eso suele ser un poco confuso también, y es algo que yo veo malo en este sentido. Lo extraño, lo raro de este libro es que a pesar de que tiene menos de 150 páginas, es un libro que te tardas en leerlo, porque es un libro que debes de leer detenidamente. Hay libros que son muy gruesos y que te los avientas en pocos días, ¿no? Por ejemplo, el libro de It de Stephen King, ¿no? Un libro muy grueso, creo que de 1500 páginas, te lo terminas en poco tiempo, porque a pesar de que es una historia apasionante, realmente no tiene una terminología o no tiene un dialecto muy complicado de entender, entonces es fácil, ¿no? En cambio pues sí te detiene un poquito más, ¿no? Sí te detiene un poquito más y se me hace extraño, precisamente porque te tardas más. Yo me tardé más en leer este libro que la propia novela de It, ¿no? Aparte por otras cuestiones de trabajo, etcétera, ¿no? Ese es un punto extraño que se me hace. Y otro punto extraño es yo he leído otros filósofos y en base a un solo tema o un solo punto desarrollan todo. Y Zizek pues también desarrolla todo, es decir, la defensa de la intolerancia. Sin embargo, a veces se me figura, igual como habla, que está mezclando una idea con otra, y sorprendentemente al final te da el resultado de por qué metió tanto. Pero yo pienso que poner tantos ejemplos o poner tantas cosas es innecesario. Tal vez uno que otro ejemplo e ir directamente al punto. ¿Por qué defender la intolerancia? En cambio, en esta ocasión pues no se me hizo así, ¿no? En el libro anterior que leí de Zizek sí iba un poco más al punto, tal vez por cuestiones de que estaba colaborando con otra persona y a lo mejor le dijeron ciertas reglas. Te lo recomiendo a ti que pues ya llevas cierto caminito, ¿no? O ciertos libros leídos acerca de estos temas, ¿no? Sobre todo temas existenciales y psicoanalíticos, ¿no? Porque a veces te meten muchos en términos lacanianos o freudianos, ¿no? Que tal vez no se entienda en un sentido común denominador que de otras personas que se dediquen a otra cosa. Pero sí lo recomiendo ampliamente. Es un libro que a pesar de a pesar de lo que acabo de mencionar, digo, pues no es muy complicado googlear qué significa el otro para Lacan, qué significa la energía libidinal para Freud, ¿no? O sea, simplemente lo googleas en esos aparatitos y ya, ¿no? Se acabó las dudas. Pero sí sería un poquito más ameno, ¿no? Que ya tuviera cierto conocimiento previo para poder entender este libro, ¿no? Es el clásico libro, ¿no? En donde tienes este pequeño librito y tienes otros más grandes y más gruesos, ¿no? Eso se escuchó muy mal, pero pues es la verdad. Entonces sí recomiendo ampliamente este libro, pero también lo recomiendo que tengan mucha paciencia en investigar. Le doy una calificación, honestamente le doy una calificación perfecta, 5 de 5 estrellas. Es un libro pues muy entretenido, es un libro muy revelador, muy impactante y nada, es el primer libro en mucho tiempo, por cierto, que le doy una calificación perfecta. En fin, camarada, si el video te gustó, te invito a que lo compartas, a que le des like, a que comentes, a que te suscribas a este canal, a que le des la campanita para que te llegue una notificación de que este tipo, Río Rubalcaba, ha subido un video. Y nos vemos a la próxima. Espero te encuentres bien. Por cierto, dale también like al Facebook. Y pues ayúdame, tengo 59 suscriptores. Ayúdame a tratar de llegar a los 100 en este 2018. ¿Sí? Una disculpa por este tono de voz, que estoy enfermo, y nos vemos a la próxima. Espero que te encuentres bien y tengas una excelente semana. Bye.